Muy buenos días. Nuestra lectura hoy está en Nehemías 5, 14 al 19. A este párrafo Germán el domingo le tituló Sensato con el dinero. Y leemos la siguiente información. También desde el día en que me mandó el rey que fuera gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. En cambio, los primeros gobernadores que me antecedieron habían abrumado al pueblo. Les cobraban, por el pan y por el vino, más de 40 monedas de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También trabajé mi parte en la restauración de este muro, y no he comprado heredad. También todos mis criados estaban allí juntos en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, se sentaban a mi mesa. Cada día se preparaba un buey y 6 ovejas escogidas. También me preparaban aves, y cada 10 días se traía vino en abundancia. Así todo, nunca reclamé el pan del gobernador, porque la carga que pesaba sobre este pueblo era excesiva. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. En este párrafo, Nehemías resume sus 12 años de servicio como gobernador. El muro se reconstruyó en 52 días. Y él y su gente participaron activamente en ese proyecto. Pero su servicio desinteresado no solo fue durante esos 2 meses. Aquí se nos dice que duró 12 años. Al principio, el permiso del rey era por un tiempo breve, pero se fue extendiendo mucho más de lo que originalmente se esperaba. En esos años Nehemías entendió que estaba allí para servir, no para ser servido, y se negó a recibir o aprovechar las prerrogativas que otros gobernadores anteriores habían utilizado, incluso abrumando al pueblo y enseñoreándose de ellos. Pero Nehemías no lo hizo por temor a Dios y por sensibilidad hacia un pueblo que ya tenía una dura carga sobre sus hombros. Albert Schweitzer dijo en una ocasión, el ejemplo no es la cosa principal a la hora de influir en los demás, es la única. Creo que hay mucha sabiduría en esta declaración. El ejemplo no es la principal forma de influir. Cuando quiero hacer presión sobre los demás. Es la única. Dar el ejemplo. Ahora, hay 2 principios bíblicos sobre los que Nehemías llevó adelante su influencia. El primero de ellos, respeto a Dios. Ya hemos leído esa frase, en el temor de Dios. Antes de considerar qué sería más beneficioso para él, se plantea en primer lugar qué será lo que más complazca a Dios. Los gobernadores anteriores que me han precedido grababan al pueblo y tomaban de ellos 40 siclos de plata, además del pan y el vino. También sus sirvientes oprimían al pueblo, pero yo no lo hice a causa del temor de Dios. En el pensamiento de Nehemías, el respeto a Dios no era tan solo cuestión de actitud en un acto público, sino que repercutía de forma práctica en su vida cotidiana, en su vida diaria. Para él significaba honrar el nombre de Dios, obedecer su palabra y amar a su pueblo. Esa era la razón. Además de que ni siquiera osara comer su pan, ni se apoderaba de su dinero, ni bebiera su vino o abusara de su posición de superioridad.
Los gobernadores anteriores que le habían precedido grababan al pueblo, dice el verso 15. El temor a Dios incrementaba su respeto a esas personas, hechas a imagen y semejanza de Dios. Y ese había llegado a ser el principio espiritual por el que se regía. Él adoraba y respetaba a un Dios digno de un temor reverente. Y al igual que otros muchos, se deleitaba en reverenciar el nombre de Dios, como hemos leído en el capítulo 1. Ese temor reverente determinaba su conducta y constituía su principio decisivo al juzgar incluso el carácter de los demás, como vamos a encontrar en el capítulo 7. Nehemías poseía una gran confianza espiritual. Les había dicho, nuestro Dios peleará por nosotros. Pero esa certeza no hacía de él una persona presuntuosa e intransigente. A los creyentes no siempre les resulta fácil lograr el equilibrio adecuado entre la confianza y la dependencia, la certidumbre y la reverencia. Siempre existe el riesgo de dar por sentado lo que Dios va a hacer. Sansón, por ejemplo, recibió ayuda en repetidas ocasiones y llegó a pensar que podía contar siempre con esa ayuda. Pero llegó el día en que sobrepasó su propio límite. Y cuando dijo, me quitaré las ataduras y me liberaré una vez más, ignoraba que el Señor ya no estaba con él. Dios le había abandonado. O que aprendamos a tomar decisiones en el temor de Dios. Y no solo los líderes como Nehemías son llamados a vivir con este cuidado. Este es un llamado que la Biblia hace a cada cristiano. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. O que Dios nos ayude a vivir en el temor de Dios, buscando a Dios y a su reino primero en todas las cosas, y veremos cómo lo demás cae por su propio peso. No que esto obligue a Dios a bendecirme. Yo estoy pensando estos días y reflexionando sobre esa llamada que hago cada día al acabar el devocional. Manteneos bendecibles. Porque me temo que algunos piensen que podemos obligar a Dios a bendecirnos. Alguien que se mantuvo bendecible siempre en su vida fue Job. Y ya puedes leer su historia. ¿Es que había dejado de mantenerse bendecible? En absoluto. Era un ejemplo de integridad. Y sin embargo, vinieron cosas duras sobre su vida. No vamos a obligar a Dios a que nos bendiga, ni vamos a torcerle el brazo, porque Él no está obligado a darnos nada. Nos bendice por gracia. Pero tú y yo somos llamados a vivir en el temor de Dios. Y así como Job, poder llegar a decir, aunque me matare, en Él esperaré. Pero en segundo lugar, no solo Nehemías vivía en el temor y en el respeto a Dios, sino también, como ya hemos mencionado estos días pasados, era sensible. Tenía compasión por los demás. Y el versículo 17 y 18 lo destaca. Tras afirmar que él, a diferencia de los antecesores en el cargo, no había sido derrochador, él explica cómo había vivido. Cierto que había sido con largueza, pero para poder dar de comer a otros, y para mérito suyo, sin desposeer a nadie de los bienes ajenos para hacerlo. No reclamé el pan del gobernador, porque era pesada la servidumbre sobre este pueblo. En vez de exigir rentas de las gentes de la localidad para sufragar su propia hospitalidad, había alimentado a propios y ajenos con su propio salario.
proveyendo con abundancia alimentos y vino. Al coste se le solía hacer frente a los impuestos propios del gobernador, distinto por completo de los imperiales. Pero Nehemías en modo alguno iba a consentir en gravar a una gente ya agobiadas en lo económico más allá de sus fuerzas. Con ello esperaba sentar un precedente de generosidad desinteresada e interés en el prójimo que bien podría ser imitado por las familias más afortunadas de toda aquella provincia. Nehemías es un magnífico ejemplo de un creyente que hace buen uso de su dinero. Lo utiliza para ayudar a los demás. Les hemos prestado dinero y grano, había dicho, sabiendo que muchos de los oficiales eran culpables de explotación inadmisible de los necesitados, afanándose de manera codiciosa por atesorar la mayor cantidad de riqueza posible. Él dice, yo no hice así, muy al contrario, asume de su propio bolsillo los gastos de manutención, negándose a poner más impuestos sobre el pueblo, porque ya tenían una carga muy pesada. Nehemías no era un hombre perfecto, pero en su reverencia y temor de Dios, su obediencia a las Escrituras y su amor a las personas fue un modelo de generosidad práctica y de compasión hacia los pobres. Nuestra reflexión personal, hoy miércoles. Nehemías es un tipo del Señor Jesucristo y de su enseñanza para los que ejercen autoridad. Una lección que a los discípulos les costó aprender. Los sacrificios que podamos hacer no merecen recompensa porque solo estamos cumpliendo con nuestro deber. Pero aún así, como lo hizo Nehemías, debemos confiar en que Dios, en su gracia, recordará y recompensará nuestra fidelidad y trabajo para su gloria. El domingo Germán nos recordaba las palabras de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo un siervo voluntario y entregó su vida, fue hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, que Dios nos bendiga en este día y nos ayude a dar de corazón, pero no negociando con Dios, ni esperando que porque yo doy, porque yo respeto a Dios y porque soy sensible a las necesidades, Dios está obligado a recompensarme, a bendecirme. Todo lo que somos y tenemos es por gracia. Y en su gracia seguiremos recibiendo todo aquello que necesitemos y que usaremos para gloria de su nombre. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, tú nos llamas a servir, a ser instrumentos de bendición, a seguir el ejemplo de Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por los demás, es decir, por nosotros. Nos rescató y ahora tenemos el privilegio de administrar nuestras vidas y bienes. Que lo hagamos con sabiduría y sensibilidad, por respeto a Dios y amor al prójimo. En tu nombre, amén. Os espero mañana, jueves. Manteneos bendecibles.